Y lo que vamos a ver en el capítulo 5 es integración en el plano complejo. Ya vimos varias cosas, límites, derivadas, y vamos a ver también integrales de funciones de variable compleja. Pero antes de pasar a las integrales de funciones de variable compleja, vamos a ver un poco sobre integrales de línea, que vamos a necesitarlas, ¿sí? Entonces vamos a ver un poco sobre eso, la idea de integrales de línea y la forma de cómo calcular integrales de línea, ¿sí? Bien, ustedes recuerdan la definición de de la integral de Riemann, ¿verdad? De hecho, aquí está en el libro. Perdón, me tengo atrás. Bueno, ustedes recuerdan la definición de las integrales de Riemann. Como les decía, se busca una partición y del intervalo, que es donde se va a integrar. Luego se hacen esos pequeños rectángulos, ¿verdad? Se calcula el área bajo la curva. Y luego se hace que estos subintervalos tiendan, o la medida, el valor absoluto de la resta de estos subintervalos tienda a cero. Y entonces la cantidad de subintervalos tiende a infinito y por lo tanto, y eso nos da ¿Aló? el área bajo la curva exacta, ¿verdad? Sí, diga. Bien, entonces tenemos esta sumatoria, ¿verdad? Tenemos esta sumatoria y eso me da la integral de Riemann, la integral que nosotros conocemos. Sin embargo, no hacemos esto para calcular una integral de Riemann cada vez, ¿verdad? Sí. Bueno, la idea con una integral de línea es que en este caso ya tenemos funciones de dos variables. ¿Sí? Tenemos funciones de dos variables. Y lo que hacemos es que vamos a integrar, bueno, ustedes ya integraron funciones de dos variables antes, ¿verdad? En cálculo 2, recuerdan. Sin embargo, la cosa era un tanto diferente. ¿Sí? Para calcular una integral de una función de dos variables, lo que se hacía era que una región, ¿sí?, se partía en eh, en esta malla, ¿verdad? En estos rectángulos. ¿Sí? ¿Recuerdan eso? O sea, la integral se hacía sobre una región. La integral se hacía sobre una región. Y luego se calculaba, se elegía un punto de cada rectángulo de estos. Se calculaba la imagen, y se calculaban los volúmenes que quedaban ahí, ¿verdad? De esos prismas rectangulares de cada uno de ellos, y luego eso nos da una aproximación del área bajo la superficie, perdón, del volumen bajo la superficie. Bueno, en el caso de las integrales de línea, no vamos a integrar en una región, vamos a integrar a lo largo de una curva, ¿sí? Vamos a integrar a lo largo de una curva. Y lo que vamos a hacer es que vamos a dividir esa curva en pequeñas partes, ¿verdad? Vamos a dividir la curva en pequeñas partes y eh, lo que se hace es que se escoge
un punto, un punto en cada una de esas partes, ¿verdad? Se escoge un punto y se calcula la imagen de la función, ¿sí? Aquí lo tengo. También aquí en el libro está resumido eso, lo que se hace, ¿verdad? ¿Sí? Tenemos una función de dos variables, que va a ser una partición de lo... Bueno, en este caso se asume que la curva está parametrizada, ¿verdad? Está parametrizada. Entonces lo que se toman son pequeños intervalos de t, que es el parámetro. Se toma, como les decía, un punto en cada subintervalo. A eso le llamamos x asterisco sub k, y asterisco sub k. Y se toma también los valores de, ya sea delta de y, delta de x o de delta de s. Delta de s sería la longitud de la curva, la longitud de arco de esa pequeña parte de la curva, ¿sí? Aquí lo ven ustedes mejor. Yo puedo tomar delta de x, delta de y, o puedo tomar la longitud de arco. O sea que puedo hacer tres tipos de integrales que vamos a ver. Cada subarco le llaman en cada uno de estos. En cada subarco se toma un punto. Eso se multiplica ya sea por delta de y, por delta de x o por delta de s. Se suman todos. ¿Sí? Se suman todos. Y luego lo que se hace es que se toma con P como la norma de la partición. Es decir, que esta longitud de arco va a ir tendiendo a cero, ¿verdad? Si hacemos que la longitud de arco tienda a cero, entonces tenemos las integrales de línea. Aquí tengo las definiciones. Noten la diferencia, ¿verdad? Eso es lo que más que todo quiero que vean. Las integrales que ya hemos calculado en cálculo 2 se hacen sobre una región. Es una diferencia bastante grande porque aquí, como les decía, se partía en estos rectángulos, ¿verdad? Se hacía una partición de estos rectángulos. En cada uno de los rectángulos se tomaba un punto, se calculaba la imagen, nos quedaba ahí un prisma rectangular, se calculaba el volumen de ese prisma y después se sumaban todos esos volúmenes y daba una aproximación del volumen bajo la superficie, ¿verdad? Recuerden también que se tomaba la norma como la diagonal de los rectángulos, la diagonal principal. Si hacíamos que eso tendiera a cero, la cantidad de rectángulos tendía a infinito y eso me daba la integral doble. En este caso, tomamos un punto aquí, en cada subarco. Podemos tomar ya sea un delta de y, podemos tomar delta de x, o ya sea que podemos tomar un delta de s, que sería la longitud de arco. ¿Sí? La longitud de arco de este subarco acá. ¿Sí? Entonces, voy a tomar la longitud de arco. ¿Sí? Si yo tomo la longitud de arco, entonces multiplico el valor de la función por esta longitud de arco. Aquí el valor de la función por esta longitud de arco. El valor de la función por esta longitud de arco. El valor de la función por esta longitud de arco. Y así, ¿verdad? Luego, si yo hago que esa longitud de arco tienda a cero, la cantidad de subarcos aquí va a ser infinita. Y entonces voy a tener la integral de línea. ¿Sí? Integral de línea. Noten la diferencia, ¿verdad? Entonces se define de esta manera. Tranquilas.
100%. Puedo tener tres tipos de integrales de línea. Bueno, puedo tener tres tipos de integrales de línea. Puedo tener la integral de línea de una función g a lo largo de una curva. Ahora es a lo largo de una curva. Antes teníamos en cálculos R aquí, ¿verdad? Una región. Entonces a lo largo de una curva con respecto a x, puedo hacer la integral de línea con respecto a x. Y en este caso sería el límite cuando la norma de p tiende a 0, o sea, cuando la longitud de arco tiende a 0, de esta cantidad de subintervalos, ¿verdad? N subintervalos, el valor de la función en cualquier punto de cada subarco, multiplicado por el cambio en x. Igual en y, sería lo mismo. Y la integral de línea de g a lo largo de c, con respecto a la longitud de arco, sería de esta manera. En este caso multiplico por la longitud de arco, que era lo que estaba haciendo acá, ¿verdad? ¿Sí? Si ustedes buscan, por ejemplo, un libro de cálculo vectorial, de hecho en el libro de Thomas, que vieron en cálculo 2, hay un poco sobre esto, ¿verdad? Hay sobre cálculo vectorial, pueden encontrar integrales de línea. Pueden ver que una de las aplicaciones es el encontrar el trabajo realizado por una fuerza, ¿verdad? A lo largo de una trayectoria. Y es muy importante porque solo vemos la integral a lo largo de una trayectoria, ¿verdad? ¿Sí? Y claro, dependiendo de la trayectoria, el trabajo va a ser distinto. Es una aplicación que generalmente se da de las integrales de línea. Entonces no sé si hay alguna pregunta hasta el momento. ¿Alguien tiene alguna pregunta? ¿Está claro? Muy bien. Excelente. Ahora, ¿cómo evaluamos una integral de línea? ¿Cómo la calculamos? Porque claramente no vamos a estar haciendo el límite cuando la norma tiende a 0 de la sumatoria de esto cada vez, ¿verdad? No vamos a hacer eso. Hay un método y la idea central es convertir pues, la integral de línea en una integral de una sola variable, una integral definida de una sola variable. Para eso vamos a ver varios métodos, ¿verdad? En primer lugar, nos pueden dar la curva parametrizada, es decir, que la variable x va a ser una función de t y la variable y va a ser una función de t. Y claro, nos tienen que dar el intervalo desde dónde a dónde va a estar t, ¿verdad? ¿Sí? O sea, para que sea una curva finita, ¿verdad? O mejor, no una curva finita, eso no existe, ¿verdad? Sino que acotada, ¿verdad? Acotada. Lo que hacemos en este caso es que vamos a reemplazar la función o la variable x en la función. La función va a ser una función de dos variables, ¿verdad? La función que estamos integrando. Función de las variables x y y. Lo que vamos a hacer es reemplazar esas variables por las correspondientes funciones, ¿verdad? Dijimos que x es una función de t y y es una función de t. Entonces vamos a sustituirlas por esas funciones y
Las derivadas las vamos a sustituir por las derivadas de esas funciones, ¿verdad? ¿Sí? También la derivada de la función de arco, ¿verdad? El diferencial de la longitud de arco, perdón, el diferencial de la longitud de arco, ds, va a tener esta forma. La derivada de x elevado al cuadrado más la derivada de y con respecto a t, ¿verdad? Elevado al cuadrado, multiplicado por d de t. ¿Sí? Esto cuando nos den una curva parametrizada. Y luego pues simplemente vamos a hacer esto. Por ejemplo, si estamos integrando con respecto a x, vamos a tener la integral de a a b, que son los valores del parámetro, los límites del parámetro, sustituido cada variable por su correspondiente función con respecto a t, y en este caso como d de x es x' de t, o sea la x derivado con respecto a t, multiplicado por el diferencial de t, y esta es una integral de una sola variable, porque va a quedar una integral con respecto a t en todo. Lo mismo si queremos derivar con respecto a y, y lo mismo si queremos derivar integrar, perdón, con respecto a la longitud de arco. En este caso, pues, sí habría que sustituir dds por su diferencial, que ya sabemos que tiene esta forma, ¿verdad? También nos pueden dar la integral de línea, o mejor dicho, la curva definida por una función. En este caso, C va a estar definida por y igual a f de x. Claro, x tiene que estar entre en algún intervalo, ¿verdad? Para que sea una curva acotada. Entonces, lo que hacemos es usar x como parámetro, ¿verdad? X va a ser el parámetro, por lo tanto, x va a ser igual a x, pero y va a ser igual a f de x. O sea, voy a sustituir y por la función de x, ¿verdad? ¿Sí? Entonces todo me va a quedar en términos de x. Y los diferenciales, pues d de x no cambia, ¿verdad? D de y va a ser f' de x, la derivada con respecto a x, multiplicado por el diferencial de x. Y d de s va a tener esta forma. ¿Recuerdan cuando calculaban la longitud de arco? ¿Sí? ¿Recuerdan cuando calculaban la longitud de arco de una función? Multiplicaban por esto, ¿verdad? Bueno, entonces aquí tenemos, ¿verdad? Cuando sea la integral de línea con respecto a la longitud de arco, el diferencial va a ser este. Y como ven, nos va a quedar una integral con respecto a x, nada más. También yo podría decir, si yo tengo esto, yo puedo decir que x es igual a t y y sería igual a f de x, o sea, f de t, ¿verdad? También, y dejarla en términos de t. Ya vamos a ver un ejemplo. Antes de hacer los ejercicios de hoy, vamos a ver un poco de notación. Las integrales de línea pueden aparecer como una suma. Y me faltó... Sí, no, está bien. Una suma de integrales de esta manera. La integral de línea de la función p más la integral con respecto a x más la integral de línea de la función q con respecto a y. Entonces lo que se hace es que se escribe de esta manera. O sea, sin paréntesis, ¿verdad? Uno ya sabe que es una integral de línea y tiene esta notación, ¿verdad? Se puede escribir así. O así, ¿verdad? Ya simplificado. También una integral de línea, si la curva es cerrada, por ejemplo, tenemos un círculo, se denota de esta manera. Se denota de esa manera. Ahí me falta... Sí, y la integral de línea a lo largo de una curva cerrada tiene esta, generalmente se escribe así.
Integral de contorno también se le llama a veces. Bien, vamos a entender mejor esto con los ejemplos. ¿Sí? Vamos a tener un ejemplo aquí de una integral de línea en la cual nos dan ya todo parametrizado, ¿verdad? Y nos dan la curva parametrizada, mejor dicho. ¿Sí? La curva parametrizada. Y vamos a evaluar la integral de línea con respecto a x, la integral de línea con respecto a y la integral de línea con respecto a la longitud de arco. ¿Sí? Bien, entonces la función que vamos a integrar es esta función de dos variables. Cabe mencionar que puedo calcular integrales de línea de funciones de tres variables también, ¿verdad? ¿Sí? Y en ese caso las curvas estarían en tres dimensiones, pero esas aquí no nos van a interesar mucho porque lo que queremos es hacer integración en el plano complejo, ¿verdad? Entonces van a ser más funciones de dos variables. Bueno, entonces en este caso g es una función de dos variables, la que vamos a integrar, y la curva está dada por x igual a 2t y y igual a t cuadrado. ¿Sí? Por lo tanto, y también la t va a estar entre 0 y 1. ¿Sí? T va a estar entre 0 y 1. Por lo tanto, la curva está parametrizada y ya sabemos cuál es la forma de calcularlo, ¿verdad? Si queremos calcular la integral con respecto a x, pues hacemos esto. Sustituimos todo, ¿verdad? Sustituimos todo por los correspondientes valores de x y de y. Por ejemplo, aquí, x al cubo. Aquí me falta... x. Bien, si sustituyo x, sería x igual a 2t, ¿verdad? Elevado al cubo. 2 al cubo es 8 y t al cubo, bueno, aquí lo tengo, ¿verdad? Si sustituyo x por 2t, sería 2 por 2t, 4t. Y aquí tengo y, que es t cuadrado elevado al cuadrado, es t a la 4 por 2 por 4t, es 4t a la 5, ¿verdad? Y aquí tengo 2 por 2t, sería 4t, multiplicado por el diferencial de x, que lo que tengo que hacer es, perdón, lo que tengo que hacer es derivar esto, ¿sí? Derivar 2t, que es 2 de dt, ¿sí? Y ya tengo una integral de una sola variable que la podemos hacer. Aquí está calculada la integral. Evalúo de 0 a 1. No sé por qué aquí tengo de 0 a 2, pero es de 0 a 1. Porque t va de 0 a 1. ¿Sí? 0 a 1. Aquí está. Evaluada esto me da 28 tercios. 28 tercios. Esta es la integral con respecto a x. Si quiero calcular con respecto a y, lo mismo, ¿verdad? Evalúo todo, que me quedaría exactamente igual, ¿verdad? ¿Sí? Me quedaría exactamente igual que acá. Al sustituir. Y lo que sí va a cambiar es el diferencial, porque el diferencial de y ahora sería y, la derivada de y con respecto a t, que sería 2t de dt. 2t de dt, aquí lo tengo. Entonces, eso sí va a cambiar. Lo demás de la función, al sustituir en la función, queda igual, ¿verdad? ¿Sí? Pero el diferencial sí va a cambiar, es 2t de dt.
Integramos esto. Aquí esté a la 4, ¿verdad? Me equivoqué. Ah, no, no, sí está bien. Es que aquí tengo que multiplicar la t, ¿verdad? Entonces me quedaría aquí t a la 4 y aquí 16, sí, sí está bien. Está bien entonces, está bien. Y me da 736 sobre 105. Por último, tenemos la integral de línea de esta función, pero con respecto a la longitud de arco. En este caso, em, otra vez la función, bueno, pero antes de hacer esta integral, quiero que veamos algo. ¿Cuál sería la curva? ¿Cuál sería la curva en la que estamos trabajando? Lo que podemos hacer aquí es despejar, por ejemplo, para x. Me quedaría que x es igual a, perdón, t es igual a x sobre 2. Despejamos para t, mejor dicho, aquí en x. T es igual a x sobre 2. Sustituyo t acá y me quedaría que y es igual a x sobre 2 al cuadrado, ¿verdad? O sea, x al cuadrado sobre 4. Por lo tanto, la curva y va de 0 a 1, ¿verdad? Entonces diría esto. Es una cuadrática. Voy de 0 a 1. En 0, pues la función es 0, ¿verdad? Cuando t vale 0, x es 0. Cuando t vale 0, x es 0. ¿Sí? Aquí lo vemos. Y cuando t vale 1, x es 2. ¿Sí? Aquí voy. En t voy de 0 a 1, pero en x voy de 0 a 2. ¿Verdad? Y cuando x vale 2, y vale 1, ¿verdad? ¿Sí? Porque es x al cuadrado sobre 4. Entonces lo que tengo es esta curva de aquí. Esa curva. A lo largo de esa curva estamos integrando. Bien, entonces hagamos la última parte, la integral de esa función, pero con respecto a la longitud de arco, ¿verdad? Con respecto a la longitud de arco. Entonces lo que tengo es la integral de 0 a 1 siempre, sustituyo por los valores de x y y, ¿sí? En la función, queda exactamente igual, pero el diferencial es diferente. Aquí tengo que tener la derivada de x con respecto a t al cuadrado, la derivada de x con respecto a t es 2 elevado al cuadrado, sería 4. Y tengo después la derivada de x con respecto a y, que sería 2t elevado al cuadrado. Y aquí lo que hice fue de un solo sacar factor común 4. La raíz de 4 es 2. Multipliqué ese 2 por todo esto, ¿verdad? Entonces aquí 6, 8 y 8. Y me queda esta integral de acá. Lo que hice acá fue usar sustitución trigonométrica, ¿verdad? Sustitución trigonométrica. eh, sería tangente, la derivada de secante. Me quedaría, aquí sale de la raíz esto, me quedaría raíz de secante cuadrado, que sería secante por la forma como se escogen los ángulos. Bueno, me queda esta expresión de acá. Aquí lo que se hace es, pues simplemente, esto ya lo saben ustedes, ¿verdad? Y voy a dejar aquí, por ejemplo, voy a multiplicar por una secante. O saco una tangente, ¿verdad? Saco una tangente.
multiplico por secante cuadrado y saco una tangente, entonces me quedaría aquí, por ejemplo, tangente cuadrado por secante cuadrado. Convierto todo a secante y después hago la sustitución u igual a secante. Y llego a esto. Este es el resultado de la integral. No lo escribí todo porque es bastante largo, ¿verdad? Pero llego a esto y evaluado de 0 a pi cuartos me da este valor de acá, que sería el valor de esta integral de línea, ¿verdad? ¿Sí? Entonces noten cómo lo que nosotros tratamos de hacer es llegar de una integral de línea a una integral eh, de Riemann de una sola variable, ¿verdad? ¿Está claro esto? ¿O alguien tiene alguna pregunta? Vamos a intentar otra técnica. Hasta anónimo, ¿no? Bien. Todos los que votaron dijeron que sí. Así que creo que estamos bien. Así que vamos a hacer otro ejercicio más. Otras integrales de línea siempre con respecto a X, a Y y a S, longitud de arco. En este caso la función es esta de acá. Y la curva está dada por esto. En este caso la curva no está parametrizada. ¿Sí? La curva no está parametrizada. Eh, lo que hacemos es usar X como parámetro. ¿Sí? Y X va de 1 a 8. De 1 a 8. Entonces, lo que hacemos es, X lo dejamos como está y Y lo sustituimos por X, por la función de X. En este caso, Y sería 3 medios de X a la 3 medios, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, bueno, voy a calcular primero la integral de línea con respecto a X. Entonces sería la integral de 1 a 8, porque me va a quedar una integral aquí con respecto a X. X no cambia, entonces tengo aquí X al cuadrado. Y lo sustituyo. Tengo 3 medios de X a la 3 medios aquí elevado al cubo. Me faltó escribir eso. Elevado al cubo. ¿De acuerdo? Eso me queda, bueno, aquí tendría 3 a la 3 es 27, 2 a la 3 es 8, 1 sobre 27 octavos es 8 sobre 27, ¿verdad? Es pura aritmética. Aquí me queda x a la 9 medios, hago la resta y al final lo que tengo es 8 sobre 27 por la integral de 1 a 8, 1 sobre x a las 5 medios de x. Nuevamente, aquí ya tengo una integral de una función de una variable, ¿verdad? Ya puedo hacer fácilmente. Esta integral me queda así, evalúo de 1 a 8 y ya simplificado me queda de esta manera. ¿Sí? Me queda de esta manera. Ese sería el valor de la integral la integral de línea con respecto a x. Como ven, x lo estoy usando como parámetro, ¿verdad? También puedo hacer la integral de línea con respecto a y, hago lo mismo, ¿verdad? Aquí me queda x al cuadrado, aquí 3 medios de x a la 3 medios elevado
al cubo, porque otra vez me faltó elevado al cubo. Sí, elevado al cubo porque aquí y está elevado al cubo, ¿verdad? Entonces, como y es 3 medios de x a la 3 medios, obviamente lo elevo al cubo. Esto me quedaría otra vez 1 sobre x a la 5 medios, ¿verdad? Me quedaría exactamente igual. Lo que sí cambia es el diferencial, porque ahora lo que tengo que escribir es el diferencial de y, o sea, y con la derivada de y con respecto a x, ¿verdad? ¿Qué sería 3 medios? X a la 1 medio, ¿verdad? Acá lo tengo, 3 medios x a la 1 medio, por d de x, ¿verdad? Aquí, al hacer esta operación, ¿verdad? X a la 1 medio sobre x a la 5 a medios, me queda x a 1 sobre x al cuadrado. ¿Sí? Y aquí también simplifico 3,27 y 8,2, me queda 4,9. Hago esta integral y me queda que es igual a 7 sobre 18. ¿Sí? Otra vez estoy usando x como parámetro. También puedo hacer la integral de línea con respecto a la longitud de arco. Nuevamente sustituyo por y por la función de x, ¿verdad? Así. Y me va a quedar otra vez lo mismo, ¿verdad? 1 sobre x a la 5 medios. Lo que sí va a cambiar es el diferencial. No sé por qué escribí dos veces esto. Lo que sí va a cambiar es el diferencial de ese, que en este caso va a ser raíz de 1. ¿Sí? Recuerden cuando tenemos ahí, sería raíz de 1 más la derivada de x, la derivada de y con respecto a x elevada al cuadrado. ¿Sí? Entonces aquí voy a tener raíz de 1 más la derivada de y con respecto a x, que es 3 medios de x. Fíjense que en la derivada, en la integral con respecto a y me equivoqué en la derivada. Y es 9 cuartos. ¿Sí? La derivada aquí, bajo el 3 medios, sería 9 cuartos x a la 1 media. ¿De acuerdo? Me equivoqué ahí, tengo que corregir eso. Es solamente aquí es 9 cuartos. Ya me quedaría 2 tercios, me quedaría aquí 2 tercios. Ya lo voy a corregir. Vale, lo voy a corregir de una vez. Sería 2 tercios. Y el resultado es 28 sobre 243. Y lo verifican ustedes luego. O algún programa, ¿verdad? Si tienen una Texas. Bueno, aquí es necesario es la repetición de lo de arriba. Ahora sí. Entonces,
d de s va a ser raíz de 1 más 9 cuartos de x a la 1 medio elevado al cuadrado. Y 9 cuartos, pues sería, elevado al cuadrado sería 81 sobre 16. Y x a la 1 medio elevado al cuadrado eh, es x, ¿verdad? Raíz de x elevado al cuadrado es x. Y bueno, sobre x a la 5 medios. Bueno, aquí lo que hice fue, solamente hice un esbozo porque también queda bastante largo. Lo que hice fue hacer x igual a u cuadrado. Por lo tanto, de x es igual a 8 novenos de u. Al sustituir aquí por 4 novenos u cuadrado, me queda 9 cuartos de u cuadrado. 9 cuartos de u cuadrado. A ver. Sí, bueno, aquí creo que también me equivoqué en este cambio de variable. Porque aquí lo que quería era eliminar esto. Entonces, no, aquí tengo que sustituir por 16 sobre 81. 16 sobre 81. ¿Sí? 16 sobre 81. Tengo mal este coeficiente también. Tengo mal este coeficiente. Pero bueno, lo que traté de hacer aquí fue eliminar esta raíz. Eliminar esta raíz que tengo u cuadrado. Entonces me va a quedar aquí u a la 5. Todos los demás los coeficientes y tengo que corregirlos. Y aquí voy a tener raíz de 1 más u cuadrado. Sí, raíz de 1 más u cuadrado. Entonces, lo que quiero hacer aquí es utilizar también sustitución trigonométrica. ¿Sí? Tengo que corregir los coeficientes porque aquí lo que tengo que hacer es 16 sobre 81 para que se me cancele acá, ¿verdad? ¿Sí? También los límites de integración estarían malos porque como tengo mal el cambio de variable, entonces tengo que corregir esto. Pero lo que hice fue tratar de después usar sustitución trigonométrica acá. Al usar sustitución trigonométrica y todo, el resultado que queda es 0.61473, que al final lo que hice fue calcularlo con Wolfram, porque es que también quedaba demasiado larga, ¿verdad? Me quedaba una integral. ¿Recuerda ustedes el caso cuando tenían secante impar y tangente par? Que había que aplicar ahí integración por partes. Bueno, en este caso me quedaba que es el mismo, ¿verdad? Cosecante impar y tangente y cotangente par. Entonces había que aplicar integración por partes, después hacer un gran proceso y hacer como una ecuación ahí con las integrales. ¿Ustedes recuerdan eso, verdad? Es bastante largo hacer ese tipo de integrales y lo peor es que me quedaba una cosecante a la 5, entonces es demasiado largo, por eso lo hice así. Y el resultado es este. Pero también quiero enseñarles dos formas más de hacer esta integral de línea. ¿Sí? O sea, lo difícil aquí es calcular esta integral, ¿verdad? Pero hacer la transformación, como ven, no cuesta. No sé si hay alguna pregunta con respecto a esto.
Bien, no está claro. La mayoría dijo que no. ¿Qué parte no está clara? Si me pueden ayudar, por favor. O sea, la parte de la transformación o la parte de resolver la integral. Muy bien. Eh, lo que hago es nuevamente sustituir y por el correspondiente valor de y, ¿verdad? Correspondiente valor de y, que es 3 medios de x a la 3 medios, ¿sí? Y bueno, me va a quedar exactamente igual, ¿verdad? Aquí me va a quedar así como tengo acá, x al cuadrado sobre x a la 9 medios, que eso es 1 sobre x a la 5 medios. Entonces por eso lo escribí de un solo, ¿sí? Esa función nos va a quedar igual en los tres casos, ¿verdad? Lo que cambia es el diferencial. El diferencial es, y aquí lo tengo, la raíz de 1 más la derivada de x, la derivada, perdón, de y con respecto a x elevado al cuadrado por d de x. ¿Cuál es la derivada de... ¿Dónde está? La derivada de y con respecto a x. La derivada de y con respecto a x es 9 cuartos de x a la 1 medio. ¿De acuerdo? 9 cuartos de x a la 1 medio. Entonces, como eso tengo que elevarlo al cuadrado, yo tengo 9 cuartos de x a la 1 medio al cuadrado. Esto sería 81 sobre 16. Eso se lo da al cuadrado. Y x a la 1 medio al cuadrado es x. Entonces me queda un 81 sobre 16, x. Y ya está. Eso sería el diferencial multiplicado por d de x, ¿verdad? Eso es DDS. DDS es todo esto, ¿sí? Y ya está, ¿verdad? No sé si ahora está claro. Excelente. Excelente. En el caso, ya para hacer la integral, como les digo, ahí sí tengo un error. Aquí. Entonces, tengo que corregir ese error, ¿verdad? Los límites de iteración están malos. Esto está malo. Esto es a lo que quiero llegar. Y usar sustitución trigonométrica. Y de hecho eso fue lo que hice, pero sí, aquí está mal escrito. Bueno, otra forma de ver esto es que ustedes pueden escribir, pueden parametrizarlo, ¿verdad? Pueden parametrizarlo con t si quieren. Por ejemplo, pueden hacer que x sea igual a t y como y es igual a 3 medios de x a la 3 medios, ¿sí? Aquí como x es igual a t, entonces y sería 3 medios de t, como x es igual a t, t a la 3 medios. Entonces aquí ya tengo parametrizada la curva. Y yo puedo usar lo que usé antes, ¿verdad? Sustituyo todo por t, ¿sí? Donde aparece x, escribiría t, aquí sería t cuadrado, aquí sería 3 medios de t a la 3 medios, pero llegaría a lo mismo, ¿verdad? Aquí tendría 1 sobre t a la 5 medios. Eso me quedaría.
Y también al hacer el diferencial, que en este caso sería la raíz de la derivada de x con respecto a t al cuadrado más la derivada de y con respecto a t al cuadrado, me quedaría igual. Porque la derivada de x con respecto a t, en este caso sería 1. ¿Sí? Elevado al cuadrado, pues sería 1. Y la derivada de y con respecto a t sería 9 cuartos de t a la 1 medio. Que elevado al cuadrado me quedaría 81 sobre 16t por d de t aquí, ¿verdad? ¿Sí? Si usara esta parametrización. ¿Sí? ¿Está claro esto? ¿Está claro? Es otra forma de verlo. Lo que pasa es que aquí, en el ejercicio, lo que hicimos fue usar x de un solo, ¿verdad? X era el parámetro, pero aquí lo cambié por t. Entonces, como lo sientan más cómodo, ¿verdad? Si quieren usar x de un solo o quieren cambiarlo por t, no hay ningún problema. ¿Está claro? Bien, excelente. Y incluso les quiero enseñar otra parametrización para que nos quede más fácil, ¿sí? Y lo podemos parametrizar de una manera diferente. Y aquí la tengo escrita. Lo que voy a hacer es que x va a ser igual a t cuadrado, ¿sí? X es igual a t cuadrado. Por lo tanto, si x es igual a t cuadrado, y va a ser igual a 3 medios de t al cubo. ¿Por qué? Si x es igual, ¿dónde está? Si x es igual a t cuadrado, al sustituir aquí por t cuadrado, t cuadrado elevado a la 3 medios me daría valor absoluto de t a la 3, pero como ya vamos a ver que t tiene que estar entre 1 y 2 raíz de 2, es positivo, entonces sería 3 por t a la 3, ¿de acuerdo? Entonces al final y me quedaría 3 medios de t a la 3. ¿Sí? Aquí lo tengo. Nuevamente, si yo hago x igual a t cuadrado, esto por conveniencia, ¿verdad? No lo busqué así. X igual a t cuadrado. eh, si x es igual a t cuadrado, entonces al sustituir por t cuadrado aquí, me quedaría t cuadrado a la 3 medios, sería valor absoluto de t, pero como los valores de t van a ser positivos, entonces sería t, ¿sí? T al cubo, ¿sí? T al cubo. Entonces me quedaría 3 medios de t al cubo. Acá lo tengo. Ahora, los valores de t van de 1 a 2 raíz de 2 o raíz de 8, ¿verdad? Es raíz de 8. ¿Por qué? Porque como x va de 1 a 8, entonces, claro, t tendría que ir de raíz de 1 a raíz de 8. O sea, de 1 a 2 raíz de 2 o raíz de 8 es esto, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, ¿cómo me queda la integral? Me queda de la siguiente manera. Como está parametrizado de esta manera, yo tendría que sustituir aquí por x, que es t cuadrado, me quedaría t a la 4. Y aquí tendría que sustituir por y, que es 3 medios de t al cubo, me quedaría 27 octavos de t a la 9. Aquí el diferencial sería la derivada de x con respecto a t al cuadrado, que sería 2t elevado al cuadrado, más la derivada de esta al cuadrado, la derivada de y es 9 medios de t cuadrado, ¿verdad? Y eso elevado al cuadrado, por lo tanto la integral nos queda ya transformada, ¿verdad? ¿Sí? Aquí me quedaría, aquí sacaría factor común 4, ¿verdad? Por lo tanto me queda 81 sobre 16 acá. ¿Qué es 9 cuartos al cuadrado? Por eso lo tengo así. Saco factor común también t, ¿verdad? Aquí tendría t a la 5, tendría un 4, ¿verdad? Perdón, un 2.
porque saco factor común 4 también, este 4 de acá. Y aquí pues lo multiplico por 4 y divido por 4 y ¿sí? Ya me quedaría t a la 5 sobre t a la 9 sería 1 sobre t a la 4, ¿verdad? Eso me queda aquí sobre t a la 4. Y aquí tendría 8 sobre 27, pero multiplicado por este 2 sería 16 sobre 27. Y aquí hago después u igual a 9 cuartos de t. Hago ese cambio de variable, ¿verdad? Después hago el cambio de variable tangente. Y en este caso lo probé y me queda más fácil la integral. Llego a, déjame ver, aquí lo tengo copiado. Llego a algo así como, yo lo tengo, llego a un coseno de teta sobre seno a la 4 de teta, que es un cambio de variable simple porque tendría que sustituir u igual a seno y la derivada es coseno. Entonces me quedaría bien fácil de esta manera. Y el resultado es el mismo, ¿verdad? El resultado es el mismo. Entonces lo que quiero que vean es que podemos usar incluso alguna parametrización que nosotros quizás veamos que nos va a quedar más fácil el ejercicio, ¿verdad? No sé si esto está claro. Bien, excelente. Entonces, así se hacen las integrales de línea. Vamos a ver algunos ejercicios más. Por ejemplo, este que está escrito en la otra anotación que les dije, ¿sí? P de x más q de y, ¿verdad? Solamente que en este caso la curva eh, va a ser esta, la curva va a ser esta, ¿sí? ¿Qué pasa? Ustedes van a ver bastante cuando hacen integrales de línea en algún libro que tal vez dice es una curva suave a trozos. Por ejemplo, yo podría tener una curva más o menos así. Es una curva suave a trozos o por partes, porque de acá a acá es una curva suave. De acá a acá es una curva suave. De acá a acá es una curva suave y de acá a acá es una curva suave. Claro, no es suave en este punto de aquí, ni en este punto, ni en este punto. En todos esos puntos lo que pasa es que la derivada no existe, ¿verdad? Y cuando hablamos por ejemplo de la derivada de una función paramétrica, ¿verdad? No va a existir. Entonces, ¿qué hacemos en este caso? Lo que hacemos es usar el hecho, me parece que aquí lo tengo, vamos a ver, sí, cuando yo tengo una curva suave, a trozos o por partes, eh, por ejemplo, si tengo que C es una curva que está formada por las curvas C1 y C2, estas dos curvas son suaves, quizás la curva en general no es suave, quizás sí, quizás no, pero si está formada por esas dos curvas suaves, yo puedo dividir la integral en dos partes, como cuando dividíamos una integral de una sola variable que estaba en un intervalo, lo partíamos el intervalo en dos partes y evaluábamos la integral en un intervalo, luego en otro intervalo, ¿sí? Cuando no era continua, ¿se acuerdan? Y después se sumaban las dos integrales, ¿verdad? Lo mismo vamos a hacer acá. Vamos a calcular la integral en esta curva
luego la integral a lo largo de esta otra curva, y sumamos las dos integrales, y eso me va a dar la integral a lo largo de toda la curva C. En este caso es lo que vamos a hacer, ¿sí? En este caso es lo que vamos a hacer. Y vamos a, primero, calcular la integral a lo largo de esta curva, suave, hasta llegar acá, que aquí ya no es suave, como ven hay un pico. Luego a lo largo de esta curva y luego a lo largo de esta curva. Luego vamos a sumar las tres integrales, ¿sí? Bien, entonces, si vamos a lo largo de esta curva, vemos que el valor de x es constante. X es igual a menos 1. Quien varía es y, ¿sí? Quien varía es y. Pero x es igual a menos 1. Entonces, ¿qué pasa? Cuando yo sustituyo acá, x es igual a menos 1, ¿verdad? Entonces yo voy a tener aquí 2 por menos 1. Y pues sigue siendo y, ¿verdad? Y el detalle es que de dx, la derivada con respecto a x, como x es constante, ¿sí? Es 0. ¿De acuerdo? Es 0. Por lo tanto, solamente me queda, bueno, todo esto sería 0. Esta parte de acá sería 0 a lo largo de esta curva, ¿sí? Como ven, no hay cambio en x, pues. X no cambia, ¿sí? De dx entonces es 0. La derivada, ahora, si vamos a lo largo de esta curva, pero me falta aquí, ¿verdad? Aquí sustituyo en esta otra parte del integral, sustituyo x, que es menos 1, es constante, y, que es variable, ¿verdad? Por la diferencial de y, que y sí cambia, ¿verdad? Se lo queda así, queda de esta manera, ¿sí? Luego, bueno, esto a lo largo de eh, esta curva, ¿verdad? Y como estamos integrando con respecto a y, en y vamos de 2 a 0. Noten que eso es importante, porque vamos de 2 a 0, no vamos de 0 a 2. La dirección la ven ustedes acá, ¿sí? La dirección la ven ustedes acá. Generalmente en las integrales de línea va a haber una dirección. Cuando yo hice la figura de la curva sobre la que estábamos integrando, en la primera integral que la hice. Sí, bueno, me faltó hacer ahí la flecha, ¿verdad? Es esta, ¿sí? Aquí la flecha va así, porque iba de 0 a 1, t. Entonces iba en esta dirección. Eso es importante, sí, es muy importante. Entonces aquí vamos de 2 a 0 en y, porque estamos integrando con respecto a y, ¿sí? Aquí estamos integrando con respecto a y. Todo esto se nos hizo 0, recuerda. Bien, ahora vamos en la siguiente curva. En la siguiente curva, Luis, ajá, Luis. Este, podríamos solo cambiarle el signo a la integral y cambiar los límites de integración también, ¿verdad? Sí, también, se puede. Pueden hacer eso, ¿sí? No hay problema, pueden escribirlo de 0 a 2, pero tienen que multiplicarlo por menos 1. Exacto, sí, es equivalente. Muy bien. Luego, pero lo pueden dejar así también, ¿verdad? No hay ningún problema. ¿Sí? Bien, la siguiente curva vamos en X, ¿verdad? A lo largo del eje X. En este caso, el cambio en Y es que no hay, ¿verdad? El cambio en Y es que no hay. Y es constante, Y es 0. Y es 0. Entonces, aquí voy a tener 2 por X, que X pues va a cambiar, entonces es una variable.
y es igual a 0 por d de x. Aquí me faltó escribir d de x, ¿verdad? ¿Sí? D de x más, en este caso, la derivada con respecto a y, ¿sí? Es 0, porque y es 0, siempre, no cambia. Entonces la derivada es 0, es constante, entonces la derivada es 0. Y aquí también y es 0, entonces todo esto es 0, ¿verdad? Esto es 0. Entonces solo nos queda esta partecita de acá. Y estoy integrando con respecto a x, por lo tanto, eh, los límites de integración tengo que escogerlos en x. Los límites de integración irían de menos 1 a 2 en x. ¿De acuerdo? Y por último, en esta última parte de acá, eh, voy en este caso x es 2, otra vez x es constante, ¿sí? Entonces sustituyo aquí me quedaría 2 por 2 más y, pero como x es constante, x es igual a 2, la derivada es 0. Y entonces d de x aquí sería 0. Aquí tengo entonces 2 por y en la otra parte, que no lo escribí aquí el 2, ¿verdad? Tengo malo ahí. Aquí 2, ¿verdad? X es igual a 2 multiplicado por y, t de y. Entonces aquí tengo, déjenme arreglarlo aquí, de y. Por lo tanto aquí sería simplemente y cuadrado. ¿Sí? Y esto evaluado de 0 a 5 sería 25, ¿verdad? Esto es 0 menos 2 al cuadrado es 4, 2, entonces esto es menos 2, esto es 4 menos 1, 3, esto, menos 2 más 3 es 1, más 25, aquí esto me da 26. ¿Sí? 26 me da eso. ¿De acuerdo? Entonces, pero ustedes dirán, bueno, aquí convenientemente nos quedó todo en términos de y, aquí nos quedó todo convenientemente en términos de x y aquí otra vez todo en términos de y. ¿Sí? ¿Qué hubiese pasado si aquí d de x, por ejemplo, no hubiera sido 0? Pues hubiera quedado una x ahí. Bueno, en ese caso, yo tendría una función y tendría que sustituir y por la función, pero ya vamos a hacer eso. Lo que quiero saber es si está claro este ejercicio que acabamos de hacer. A ver, ¿está claro? ¿Están ahí, muchachos? Sí, Muy bien, muy bien, excelente. Entonces vamos a hacer otro en el que en este caso, muy bien. En este caso, pues, tengo esta curva, y igual a x al cuadrado,
y de 0,0 a 1,1. Hay varias formas en que nos pueden dar esto, ¿verdad? La curva. En este caso, pues nos dan que es x al cuadrado. ¿Sí? Y como nos dan de 0,0 a 1,1, entonces la dirección es esta, ¿verdad? Como les digo, la dirección es muy importante. La dirección es esta. Entonces, tengo que evaluar esta integral en esta curva, ¿verdad? Entonces, voy de... lo que hago es sustituir las y por x, ¿verdad? Lo que voy a hacer es dejar todo en términos de x. Entonces, y voy a sustituirlo por x. Entonces, aquí me quedaría x cuadrado por d de x, ¿verdad? Estoy usando x como parámetro. Y aquí tengo x por la derivada de y con respecto a x, que sería 2x de dx. Otra vez me faltó escribir aquí. Pero bueno, aquí sí tengo bien la suma, ¿verdad? Aquí es 2x. ¿Sí? Entonces tengo el diferencial de y, que es 2x de dx. Y esta, ¿verdad? Que haría esta integral. Esto es x al cubo, al lado de 0 a 1, esto es igual a 1. ¿Sí? Al lado de 0 a 1. ¿Sí? Entonces, cuando no es 0, el diferencial, es porque tengo una función. Entonces lo que hago es sustituir y por esa función, ¿verdad? Y eso es todo. Y sustituir el diferencial de y por la derivada de esa función. Y eso es todo. También tengo aquí una integral a lo largo de una curva cerrada, que ya saben que se escribe de esta manera. ¿Sí? Tengo esta curva aquí del ejercicio 28. Tengo primero x al cuadrado y luego tengo raíz de x. Noten la dirección, ¿verdad? ¿Sí? Muy importante la dirección. Lo que voy a hacer es primero ir a lo largo de esta curva y luego a lo largo de esta, ¿verdad? Y bueno, gracias. Entonces voy primero a lo largo de esta curva y luego a lo largo de esta. Gracias, Denise. Bien, entonces voy a calcular primero la integral a lo largo de esta curva. Lo voy a llamar C1. Y en este caso, bueno, voy a usar x como parámetro. Entonces voy a sustituir aquí. Ya sé que esta curva, en esta curva está dada por y igual a x al cuadrado. Entonces sustituyo y aquí por x al cuadrado. Al sustituir y por x al cuadrado me queda x a la 4. En este caso. Entonces me queda x al cuadrado más x a la 4 de x. Menos 2x por y, que es x al cuadrado. Y el diferencial de y, como y es x al cuadrado, sería 2x de dx. ¿Verdad? Eso es todo. Me queda esta integral. Aquí quedaría x al cuadrado más x a la 4 menos 4x a la 4, ¿verdad? Entonces eso es 3x a la 4 menos 3x a la 4. Hago esta integral y me queda que es menos 4 sobre 15. Ahora hago la otra parte de la curva cerrada, que es esta de acá, en esta dirección. Entonces sustituyo y
por raíz de x, y raíz de x al cuadrado sabemos que es x. Aquí voy a tener 2x por y, que es raíz de x, multiplicado por la derivada de y, que la derivada de raíz de x es 1 sobre 2 raíz de x por d de x. Se cancela esta raíz de x, se cancela el 2, solo me queda x. Y esa x se va a cancelar con esta de acá, ¿verdad? Y solo me queda la integral de 1 a 0. Noten, porque como venimos en esta dirección, en x voy de 1 a 0. En y también, pero lo que nos interesa ahorita en x, voy de 1 a 0. Y tengo mal esto. Bien, entonces la integral de 1 a 0, aquí me quedaría menos un tercio, ¿verdad? Por lo tanto, la integral a lo largo de la curva cerrada sería la suma de estas dos integrales, o sea, menos 4 sobre 15 menos 1 sobre 3, y eso me da menos 3 quintos. Hay una propiedad importante, y es que si yo cambiara la dirección, ¿sí? Si yo aquí me iría en esta dirección y luego en esta, el valor que me va a dar va a ser positivo aquí. Cambiaría el signo. Cambiaría el signo. Y así con cualquier integral de línea, ¿verdad? Cambiaría el signo. Por ejemplo, en esta integral de acá, que me dio 1, si yo cambiara la dirección, me daría menos 1. Aquí, si yo cambiara la dirección, me daría menos 26. ¿Sí? Y lo pueden comprobar. Por último, tengo un ejercicio acá que está escrito en esta anotación, pero está dado la curva de forma paramétrica. Y hacemos lo mismo, ¿verdad? Sustituimos x por su correspondiente valor, y por su correspondiente valor, y las derivadas respectivas, ¿verdad? Entonces aquí tendría menos, como y al cuadrado, esperen, aquí tengo mal esto. Creo que aquí y igual a... Sí, me equivoqué acá. Aquí es menos, como es t al cubo al cuadrado, aquí sería t a la 6, ¿verdad? Déjenme lo corrijo. Entonces aquí tendría 4t a la 6. Así sería. Y la integral de 4t a la 6, pues es 4 séptimos de t a la 7, ¿verdad? Observados. ¿Cuánto me da eso? 512 sobre 7.
Sí, ahí tuve ese pequeño error. Bueno, entonces aquí sería t al cubo elevado al cuadrado multiplicado por menos uno, ¿verdad? Por la derivada de x con respecto a t, sería 2 d de t, más em, falta ese paréntesis. Voy a escribir así. Em, Aquí tendría luego x que es 2t. Ay, no sé por qué lo tengo elevado a la 4. Creo que aquí lo que hice... No, eso está malo también. Lo siento, muchachos. No sé por qué escribí eso. Aquí es 2t. X es 2t. Y es... Ah, ya sé. Ya sé por qué es. No sé si ya lo vieron. Sí. Es que escribí un solo. Escribí un solo 2t por t al cubo. Porque es x por y. Sí, ahora sí. Entonces, ahora sí está bien. Entonces, si es 2t a la 4 por la derivada de y con respecto a t, que es 3t cuadrado de dt. ¿Sí? Luego me quedaría esto, que sería esto, ¿verdad? Y bueno, ya saben calcular esa integral que da 512 sobre 7. Pero el punto es que sustituyo y por su correspondiente valor, ya dado en términos de t, x también por su correspondiente valor dado en términos de t. El diferencial, pues derivo x con respecto a t. Y del diferencial de y también derivo y con respecto a t. Eso es todo. No sé si está claro todo esto. Esto último. ¿Está claro todo? Sí, Sí. muy bien. Muy bien, entonces eso quería que viéramos hoy, integrales de línea, eh, que nos van a servir más adelante, ¿verdad? Sí. Como ven, vimos varias formas de calcular integrales de línea, cuando la curva está parametrizada, cuando no, que nosotros podemos parametrizar la curva, parametrizarla de la forma que nosotros queramos, y todo eso, ¿verdad? Entonces, eso es todo por la clase de hoy.